Mis amados hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa tarde que el Señor nos regala de este día martes 5 de mayo de 2020. Me alegra mucho poder saludarles a cada uno de ustedes y compartir con ustedes este tiempo en el cual estaremos compartiendo algo de la palabra de Dios y por supuesto también orando por las peticiones, por las necesidades de cada uno de ustedes, del pueblo de Dios. Este es un espacio para orar, para interceder, para clamar a Dios. Y espero que usted me acompañe, que al final del consejo de la palabra de Dios, usted también pueda unirse a la oración, la cual esperamos que el Señor a través de la oración responda las peticiones de cada uno de ustedes y de aquellos por los cuales vamos a interceder, esperando esa maravillosa respuesta del Señor, ya que en estos días de aislamiento, de crisis, para mucha gente, de dificultades, necesitamos que el Señor se manifieste a favor de nuestras vidas, pues Él ha prometido estar con nosotros no solamente en los días buenos. La Biblia dice que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor es fiel a su maravillosa palabra que efectivamente Él ha de cumplir. Por eso esperamos que la respuesta de Dios se haga patente en cada una de las necesidades de todos ustedes, mis amados hermanos y amigos que están en estos momentos en nuestra sintonía. Quiero saludar de manera muy especial a cada uno de mis hermanos de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Itagüí y a todos aquellos que se sintonizan de otras congregaciones, en fin, todos que somos pueblo de Dios, iglesia del Señor. Estamos unidos en este tiempo, orando los unos por los otros y esperando en el Señor que Él dé la solución, la respuesta a todo lo que nosotros conocemos que está sucediendo debido a la situación inusitada que estamos viviendo estos últimos días. Así que quisiera sin más iniciar con la lectura de la palabra de Dios y quiero hoy tomar como referencia el capítulo 25 del libro primero de Samuel, un pasaje que personalmente me gusta mucho porque hay algunos detalles de ese pasaje que nos ilustran cosas espirituales profundas y hermosas que son de edificación en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios. Dice la palabra de Dios, primero de Samuel capítulo 25, versículo 1 en adelante. Dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal, y saludadle en mi nombre, y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel.
Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Y te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino. Y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 5 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: Id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies, y dijo: Señor mío, sea sobre mí el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi señor sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa firme, estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida,
Con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal, y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel, y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Hasta aquí la palabra de Dios. Esta interesante historia que nos relata la palabra de Dios nos habla precisamente de la actitud prudente, valiente y decidida de una mujer, para quien nos dice la palabra de Dios en la expresión de el siervo aquel que avisó a Abigail. Dice este siervo a Abigail: Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Así que esta mujer actuó con respecto a un mal, a algo malo que ya estaba decidido que iba a suceder. Algo que estaba ya fijado que iba a ocurrir. El mal estaba ya resuelto, dice la palabra de Dios. Y a veces hay circunstancias de esa misma manera. Situaciones en las que el mal está resuelto, en que la sentencia ha sido dada, en que vemos una situación de la cual no se ve que tenga marcha atrás. Una situación en la cual sencillamente no hay retroceso aparentemente, no hay nada que hacer. Muchas personas seguramente se han enfrentado a una situación en la cual les han dicho:
amigo, amiga, señor, señora, no hay nada que hacer. Se hizo todo lo que se pudo, pero ya no hay nada más que podamos hacer. Esa es una situación parecida a la de Abigail. El mal estaba resuelto, es decir, la decisión ya había sido tomada por David. Nosotros sabemos que David dijo y expresó que ya, dice, David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado. Y dice la palabra que David dijo, así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. La decisión había sido tomada por David. El día siguiente iba a ocurrir una tragedia en la casa de Abigail. Quién sabe si posiblemente ella fuese a morir. Por supuesto que ella estaba en peligro, y todos los que habitaban en la casa con Nabal. Pero aunque ya el mal está decidido, aunque ya David ha jurado que va a tomar venganza por la afrenta que le ocasionó este hombre perverso llamado Nabal, aunque el mal está decidido, Abigail decide actuar de todas maneras. Y eso es algo que me llama la atención en esta mujer, que es una mujer decidida, una mujer valiente, una mujer que siente que aunque ya el mal está resuelto y decidido, sin embargo, ella va a hacer algo, pase lo que pase. Aunque el mal está resuelto, dice ella, de todas maneras, voy a enfrentarme con David, voy a hablar con él, voy a presentarle mi petición a David, voy a hablar con él. Es lo que ella decide, a pesar de que el mal está resuelto. Y por eso, mis hermanos, es que de esta historia hermosa podemos aprender nosotros que no importa realmente lo que esté decidido posiblemente en contra de nosotros, sino que de todas maneras nosotros debemos actuar y debemos obrar sin importar lo que haya sido decretado o lo que haya sido sucedido o lo que haya sido dicho acerca de nosotros con respecto a un mal que habremos de recibir. La Biblia presenta el caso del rey Ezequías, que la Biblia nos dice que enfermó de muerte. Es decir, que este hombre le sobrevino una enfermedad mortal, una enfermedad que se llevaba a todo aquel que le daba esa enfermedad. Y esa es una situación bien tremenda, porque a veces nosotros nos guiamos y nos comparamos con otras personas a quienes les ha ocurrido lo mismo que a nosotros. Y parece que lo que el enemigo nos presenta a nosotros siempre es aquellas personas a quienes les ha sucedido lo mismo que a nosotros, pero que no se resolvió su problema. Personas que de pronto han tenido la misma clase de enfermedad, pero que murieron. Todo eso lo hace el enemigo para que nosotros dejemos de confiar en Dios y pongamos nuestra vista en las circunstancias adversas que están delante de nosotros. Este hombre enfermó de muerte, el rey, y la Biblia dice que el profeta Isaías vino a él de parte de Dios y le dijo: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Es el mensaje contundente, es la sentencia de Dios en contra de la vida de este hombre. Vas a morir. Y cuando es Dios quien dice eso, entonces sencillamente nosotros decimos: realmente no hay nada que se pueda hacer. Pero a pesar que había recibido esa sentencia Ezequías de parte de Dios, la Biblia nos dice que a pesar de eso, Ezequías volvió su rostro en contra de la pared y él hizo oración a Dios. Hizo una oración a Dios y esa oración fue oída por Dios.
porque inmediatamente el Señor le dice a Isaías que vuelva con un mensaje a Ezequías, el rey que seguramente le quedaban pocos días o pocas horas de vida. Ve y di a Ezequías, le dice Dios al profeta Isaías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé, dice Dios a Ezequías. Impresionante este pasaje de la palabra de Dios, donde nos muestra a nosotros que la oración de este hombre, la oración de Ezequías, fue oída ciertamente por Dios, que Dios escuchó la oración del rey Ezequías y le dio respuesta dándole vida a este hombre, aunque ya la sentencia había sido dada, Dios le dio vida a este hombre. Por eso es que Abigail, a pesar de que la sentencia ha sido dada por parte de David, ella actúa y decide presentarse delante de David. Por eso, mis amados hermanos, la oración nunca estará de más. Y no importa el estado de las cosas, las circunstancias, cómo se encuentren para nosotros, no importa, nunca está de más hacer oración delante de Dios, humillarnos delante de Dios y presentar nuestra súplica delante de Él sin importar la sentencia que se haya dado. Y cuando oremos al Señor, debemos creer que ese no es un tiempo perdido y que estamos delante de un Dios misericordioso que oye la oración y que inclina su misericordia y su favor para quienes le temen, confían en su palabra. Eso debemos saberlo cada uno de nosotros. Así que esta mujer actúa, aunque el mal ya ha sido decretado en contra de ella y de su hogar y de su familia. Ahora, algunas cosas maravillosas que podemos encontrar como ilustración para nosotros de lo que es interceder o de lo que es presentar una súplica a Dios aunque el mal está decidido, aunque el mal está resuelto, y encontrar la respuesta de parte de Dios. Vemos entonces que esta mujer le habló a David con gran respeto, con reverencia. La Biblia nos dice en 6 ocasiones en este pasaje que ella se presenta ante David diciéndole a David, tu sierva, refiriéndose a ella. Esa palabra tu sierva está en el versículo 24, en el versículo 25, en el versículo 27, en el versículo 28 y en el versículo 31 y en el 41. 6 veces esta mujer se presenta ante David con la expresión tu sierva, porque es que verdaderamente ella se humilló delante de David y encontró la respuesta. Así que cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, es bueno también que nos humillemos delante de Él, porque ciertamente Dios es misericordioso y el que se humilla delante de Dios será reconocido por Él, porque su palabra dice que Él no despreciará un corazón contrito y humillado. Con respecto a esto, también la Biblia nos habla de una respuesta que fue dada al rey Josías, también precisamente porque este rey se humilló delante de Dios. En el capítulo 34 del segundo libro de las Crónicas, nos dice allí la palabra de Dios acerca de Josías, en el versículo 26, justo después que se encontró el libro de la ley y se leyó
y fue tocado el corazón del rey Josías con esa palabra, y él rasgó sus vestidos, se humilló delante de Dios, reconociendo su falta y pidiendo perdón por el descuido con la palabra de Dios. Él envió a consultar a la profetisa Hulda, y dice la palabra de Dios que la respuesta que Dios le dio a Josías fue la siguiente. Dice la palabra de Dios: mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. Este era el mensaje para Josías. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos, los enviados de Josías, dice la Biblia, refirieron al rey la respuesta. Me llama mucho la atención la respuesta que da Dios a Josías. Oíste las palabras del libro. Esa actitud de oír la palabra de Dios. Esas personas que tienen ese amor por la palabra, ese gozo al escuchar la palabra de Dios, esa disposición por absorber la palabra de Dios, por escucharla y aprender de ella. Esa es una actitud que agrada al Señor. Además de eso, dice la Biblia, y tu corazón se conmovió. Un corazón sensible que se conmueve también es importante para recibir la respuesta de Dios. Y dice, y te humillaste delante de Dios. Y esa expresión te humillaste ocurre 2 veces en la respuesta que le da Dios a Josías. Así que lo más importante que hizo Josías fue humillarse delante de Dios. Y esa actitud de humillarse ante Dios es la que ocasiona y la que ocasionó en las Escrituras las grandes respuestas de Dios. Siempre Dios ha dicho: si mi pueblo se humillare y oraren y confesaren sus pecados, el Señor dice que daría respuesta ante esa actitud de humillación delante de Él. Dice la Biblia: te humillaste delante de mí y lloraste en mi presencia. Qué maravillosa esa actitud. Un hombre con un corazón sensible, y eso que estamos hablando de un rey para quien no hay ningún problema en llorar en la presencia de Dios. ¿Ha oído usted la palabra de Dios y se ha conmovido como Josías? ¿Se ha humillado como Josías delante de Dios? ¿Ha llorado en la presencia de Dios? Pues entonces, para usted también seguramente puede venir esa respuesta que encontramos para Josías, donde Dios le dice: yo te he oído, he atendido tu oración. Maravillosa respuesta, porque verdaderamente es especial saber que Dios ha escuchado, ha atendido nuestra oración, que le ha agradado lo que le hemos pedido y que tenemos, por supuesto, la respuesta del Señor. Esta mujer también hay algo que ella mostró en esa súplica que presentó ante David. Ella le dio a David y a sus hombres obsequios, cosas que David necesitaba, pero ella dio con generosidad a David. Lo que ella trae delante de David, el presente, no es realmente una miseria, no es lo peor de lo que consiguió en su casa, de lo que no le sobraba, de lo que estaba por dañarse. No es eso lo que ella ofrece a David y a sus hombres. Ella
presenta David un presente con generosidad. Esto de la generosidad tiene una aceptación hermosa en la presencia de Dios. Es una actitud nuestra que complace verdaderamente a Dios, nuestra generosidad. Hablando precisamente acerca de la generosidad, por allá en los días del rey Ezequías, precisamente, de quien ya citamos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 31 precisamente, allí nos habla la palabra de Dios de algo que en lo que se muestra la generosidad del pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 6 de segundo de Crónicas 31, dice: también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Es decir, que fueron 4 meses trayendo sus diezmos para presentarlos delante de Dios, para ofrecerlos a Dios. Dice: cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Es decir, esta actitud del pueblo sorprendió al mismo rey. Dice: y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Cuando este pueblo comenzó a traer sus diezmos para que con generosidad los ofreciesen a Dios. Y quiero decir algo en este momento. Algunas personas, de pronto el solo hecho de mencionar la palabra diezmo es algo que les ofende, que les incomoda. Y cuando eso ocurre, es cuando realmente en nuestro corazón no hay una actitud verdaderamente generosa para con Dios y no hemos entendido la bendición de dar. Porque dice aquí la palabra de Dios que ellos trajeron sus diezmos a Dios, y dice la palabra de Dios que dijeron ellos, fue la experiencia de ellos, dice, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, dicen ellos, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Ciertamente en la generosidad hay bendición de parte de Dios. Y la generosidad no está ligada a lo que nosotros tenemos o a lo que nosotros poseemos. La generosidad no se trata de lo que yo tengo, sino de la actitud y el desprendimiento del corazón para dar. Porque en el Nuevo Testamento nos menciona la palabra de Dios acerca de los hermanos de las iglesias de Macedonia, que tenían un corazón amplio y generoso para dar a Dios y a sus hermanos. Dice: asimismo, hermanos, segunda a Corintios capítulo 8, versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Mire que el apóstol Pablo conocía que estos hermanos de Macedonia estaban en una situación difícil, en una situación económica difícil, y que seguramente Pablo había pensado en no decirle a los hermanos de Macedonia que participaran en esta ofrenda para los hermanos de Jerusalén, que como ellos estaban en necesidad, pues no era bueno pedirles que esa ofrenda para dar a los hermanos de Jerusalén. Sin embargo, fueron los hermanos de Macedonia, a pesar de que estaban pasando necesidad, que dice la Biblia que con muchos ruegos pidieron a Pablo y a los apóstoles que les concedieran el privilegio de participar de ese servicio. Para ellos el dar era un privilegio. Ese es el deseo de Dios para con nosotros, que nosotros lleguemos a entender que dar lo debemos considerar como un privilegio, porque nadie ha dado tanto como Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que todos tuviésemos vida eterna. Así que así lo veían estos hermanos, que el dar lo consideraban como un privilegio. ¿Es para usted dar un privilegio? ¿Es usted una persona generosa, dadivosa? ¿Es una persona que no le duele dar? ¿Que no tiene dolor en su corazón cuando se trata de dar? ¿Por qué a veces, cuando se habla de dar, nos ofende tanto? ¿Por qué hay personas ofendidas cuando se trata del asunto de dar? Porque el enemigo sabe que cuando coloca el enemigo en la vida de algunas personas esa actitud egoísta, eso de retener y de no dar, cuando se actúa con ese egoísmo, pues estamos impidiendo que nuestras vidas sean bendecidas conforme a lo que Dios ha prometido cuando nosotros damos. Dice la Biblia que aquellos hermanos, dice Pablo, que ellos dieron, dice, no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Cuando una vida está realmente rendida a Cristo, el dar no representa un problema para esa persona. Pero cuando una persona realmente para ella el dar es un problema, realmente no se ha entregado verdaderamente a Jesucristo. Porque la generosidad comienza y la podemos entender realmente cuando nos entregamos verdadera y completamente al Señor. Cuando nos rendimos completamente al Señor, entendemos que la vida nuestra toda le pertenece a Dios y todo lo que tenemos le pertenece a Dios también. Yo soy simplemente el administrador de las cosas materiales que tengo, que poseo. Todo eso le pertenece a Dios, es el verdadero dueño. Así que no tenemos nada, somos solamente administradores. Dios nos ha permitido, nos ha confiado algunas cosas materiales. Sepámoslas administrar entonces. La generosidad de Abigail tocó, por supuesto, el corazón de David y nuestra generosidad. Y en este tiempo es una oportunidad que Dios nos ha dado para mostrar nuestra generosidad. Hay personas que en medio de esta crisis se han mostrado generosos, ayudando a las personas más necesitadas, a sus hermanos. No es tiempo para cerrar el corazón, sino para abrir nuestro corazón y ser generosos, porque en estos días el Señor nos va a permitir encontrarnos con situaciones de necesidad para que podamos
para que quede en evidencia si tenemos verdaderamente un corazón generoso o un corazón lleno de mezquindad. Son las oportunidades que Dios nos permite para que podamos bendecir a otros con lo que Él nos ha dado a nosotros. Además de esto, otra cosa que puedo ver en esta mujer Abigail es que ella intercedió por su hogar y tomó la responsabilidad de lo sucedido sobre ella. Ella llama a lo que Nabal hizo, ella lo llama pecado. La Biblia nos dice que eso es lo que ella le dice a David. Le dice ella a David: sobre mí sea el pecado. En otras palabras, no mires lo que hizo mi esposo, que todo lo que él ha hecho lo reciba yo. Ese es el mejor ejemplo de intercesión. Cuando podemos ponernos en el lugar de otro para recibir lo que otro merecía recibir por su pecado. Eso es precisamente lo que hace esta mujer Nabal. Y algo que me parece sorprendente es la manera como como Abigail honró a Nabal, su esposo. Este hombre no se merecía nada. Podemos imaginar nosotros digamos, las circunstancias o los momentos miserables que Nabal le hizo pasar a esta mujer Abigail, con su actitud déspota, con su actitud prepotente y con su actitud miserable. Cuántas vergüenzas llegó a pasar esta mujer Abigail, cuántas experiencias negativas y dolorosas, cuántas veces esta mujer fue herida por las palabras ofensivas de su esposo Nabal. A pesar de que esta mujer había vivido un verdadero calvario al lado de ese hombre insensato, porque una mujer que tiene que compartir su vida con un hombre insensato, duro, de malas obras, que como dice el criado mismo de él al hablar con Abigail, le dice: porque es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Imagínense, con un hombre de ese talante, cuántos momentos miserables tuvo que sufrir Abigail por causa de un esposo insensato. Pero cualquier mujer en los zapatos de Abigail le hubiese dicho a David: mi señor, el rey, yo no tengo la culpa en lo que pasó. Si algo vas a hacer, hácelo a él. A mí no me hagas nada porque yo soy inocente. Mira que soy inocente, que no fue mi culpa. ¿Por qué? ¿Por qué no lo matas a él y no a nadie más? No. Abigail intercedió para salvar la vida de Nabal. Esta es una situación en la que Abigail pudo haber dicho: este es el momento para librarme de este esposo insensato que yo tengo. Esta es la oportunidad para yo zafarme de él. Yo voy, hablo con David y que David se encargue de mi esposo insensato, que acabe con él, y yo quedo viuda, libre al fin para casarme con un hombre que me trate mejor. No es eso lo que piensa Abigail. Abigail actuó para salvar la vida de su esposo insensato. Y esa es una actitud que agrada a Dios. Porque es posible que hayan mujeres casadas con hombres insensatos como Nabal, pero que ellas no lo honran porque ellas dicen: es que él no se merece que lo respete, no se merece que yo lo honre. Esa no fue la actitud que tomó Abigail para con su esposo. Realmente lo que hace Abigail es honrar a su esposo, sin importar lo malo que era. Ella actúa para defenderlo a él. Por eso hay algunas mujeres casadas con hombres insensatos como Nabal,
que de pronto esperan que en algún momento Dios haga algo y les libre de esa situación terrible que tienen que soportar y que han soportado durante mucho tiempo. Pero mientras usted como esposa no honre a ese hombre, Dios no va a actuar en su favor. Y usted dirá, pero ¿por qué si él no se lo merece? Esto no se trata de merecerlo. Por ejemplo, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en todos los días de tu vida. La Biblia no dice: honra a tu padre y a tu madre si se portan bien contigo. Honra a tu padre y a tu madre si ellos te tratan bien. No, la Biblia dice: hónralos. Y con respecto al esposo y a la esposa, hay que honrarle sin importar lo que él o ella haga. Eso es lo que manda la palabra de Dios. Y como esta mujer honró a ese esposo que no se lo merecía, pues Dios la honró a ella también. Es decir, que en lugar de pensar que usted está honrando a un hombre insensato que no se lo merece, usted simplemente lo que debe pensar es que lo que usted está es honrando a Dios. ¿Por qué? Porque usted está respetando una promesa que usted hizo al casarse con esa persona, diciendo que le respetaría y le honraría. Porque eso es lo que prometemos en el altar cuando nos casamos, que honramos a esa persona con la que nos casamos y que la respetaremos siempre. Esto no se trata de si él o ella se lo merece. Esto se trata de honrar a Dios, porque cuando cumplimos esa promesa, estamos honrando a Dios. Ella salvó a su esposo de la muerte. Su esposo había actuado miserablemente y David tenía razones para acabar con la vida de ese hombre. Y esta mujer, como le digo, pudo haber aprovechado la circunstancia para hacer que David hubiese matado solamente a Nabal y ella hubiese quedado libre del compromiso con el hombre insensato. O ella pudo haber tomado otra actitud. Simplemente al enterarse de la situación hubiese dicho: yo me voy y que quede este hombre solo en la casa y que se muera. Es problema de él. ¿Quién lo mandó a actuar de esa manera? ¿Quién lo manda a ser tan bruto? ¿Quién lo manda a ser tan bestia? Eso pudo haber dicho ella. Pero ella no actuó de esa manera. Ella hizo las cosas para agradar a Dios, no para agradar al hombre. Eso es lo que se llama, o lo que bíblicamente podemos entender de lo que se trata la intercesión. Interceder por una persona no significa que usted ignora el pecado y el mal que esa persona comete. No, lo reconoce. Así como Abigail le dice a David: yo sé que él es un hombre insensato, su nombre lo dice, eso yo lo sé, yo sé la clase de persona que él es. Así que no pasa por alto el pecado, sino que lo reconoce. Y la intercesión simplemente es colocarse entre la persona que cometió el pecado y el juicio decretado en contra de esa persona. Interceder significa literalmente ponerse en medio. Así que esta mujer se pone en medio de su esposo y del mal decretado por David en contra de él. Ella le diría a David, o en otras palabras le dijo: yo sé que merece la muerte, pero pido misericordia. Yo asumo lo que pasó como si yo hubiese sido la culpable. Me pongo en el lugar de mi esposo. Eso es lo que la Biblia enseña realmente por interceder. Hay un pasaje que encontramos en el Evangelio de Mateo que nos puede ilustrar acerca
de este concepto que estamos considerando en este momento. En Mateo 5, los versículos 44 al 48, la palabra del Señor nos dice allí algo interesante. El Señor Jesucristo dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso muchos creyentes no pueden crecer espiritualmente, porque ellos miden las cosas de acuerdo a sus criterios carnales y humanos. Aquel no se merece esto, yo no tengo por qué hacer aquello, yo no tengo por qué humillarme, no tengo por qué hacer esto. ¿Es acaso eso lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Es esa la actitud que nosotros debemos tomar? ¿Cuántas mujeres deshonran a sus esposos porque según ellas es que es un inconverso que no se lo merece? Es que es esto, aquello que no se merece, que yo lo respete. Esa no es la actitud que se debe tomar. No se trata de lo que merece o no merece esa persona. Se trata de honrar y agradar a Dios, y cuando nosotros actuamos de esa manera, no aprovechándonos de las circunstancias como no hizo Abigail, que pudo haber aprovechado esta circunstancia para haberse quedado libre de ese compromiso terrible con su esposo, de seguir sufriendo al lado de un hombre insensato, pero ella no actuó de esa forma, sino que pidió y suplicó a David misericordia para aquel que no merecía misericordia. Qué maravilloso ejemplo tenemos. Así como cuando nuestro bendito Señor intercedió por nosotros los pecadores, indignos, inmerecedores de la gracia y el perdón de Dios. Además de todo esto, me llama mucho la atención la seguridad con la cual esta mujer le habla a David acerca del cumplimiento de las promesas hechas a David, porque es que lo que más me llama la atención sobre esta mujer es cómo ella tenía presente lo que Dios le había hablado a David. Entonces yo pienso, si esta mujer tenía tan presente lo que Dios le había hablado a David, ¿cuánto más no tendría presente lo que de pronto Dios en sus promesas hablare referente a ella? La Biblia dice que ella le dijo a David, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor está ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Lo que ella le está diciendo a David es: tú no vas a morir. Si alguien se levanta contra ti para atentar contra tu vida, Dios no va a permitir que te mueras, porque tu vida está ligada a Dios y Dios la va a preservar porque tiene planes con tu vida. Dice: y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Dios se encargará de tus enemigos, le dice a David, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti. Es decir, que ella sabía todo el bien que Dios había hablado a David. Esta mujer es una mujer de Dios, es una mujer que tiene presente lo que Dios ha prometido, las promesas de Dios. Y esto es algo muy importante cuando nosotros esperamos ganar el favor de Dios y obtener la respuesta de Dios. Es saber lo que Él nos ha prometido en su palabra.
Amados hermanos, no nos separemos de la palabra de Dios, porque ciertamente hay promesas maravillosas para aquellos que están ligados a la palabra de Dios. Por eso fue esa recomendación que Dios le dio a Josué antes de emprender la conquista. La Biblia dice que le recomendó a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de ti esta palabra. Es algo hermoso. Nosotros debemos tener una relación permanente con la palabra de Dios, no pretender desligarnos de ella. Cuanto más cerca, cuanto más nos aferremos a su palabra, más seguridad tenemos de sus promesas, más seguros y confiados estaremos en Dios. Algunas personas dicen: pero yo, ¿por qué tengo tan poca fe? Es por esa poca relación que tiene con la palabra de Dios. Aunque algunos dicen: pero yo la leo todos los días, pero no hacen esto que dice la Biblia. Nunca se apartará tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Quiere decir que debemos tener una adherencia permanente a la palabra de Dios. De día y de noche meditarás en él. La diferencia es meditar la palabra, no solamente leerla. Es pensar en lo que ella nos dice. Es imaginarnos la situación que la palabra de Dios nos presenta. Y todo eso, dice la Biblia, porque dice para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nuestra razón al examinar la palabra debe ser guardarla y obedecerla. Dice, porque si esta actitud está en nosotros, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice la maravillosa palabra del Señor. Con respecto a la historia que estamos mencionando, dice la Biblia además que ella le dijo: entonces, Señor mío, no tendrás, dice, y te establezca por príncipe sobre Israel. Esta mujer estaba segura, aunque David estaba siendo perseguido en este tiempo. Dice la palabra de Dios, aunque la vida de David corría peligro en ese momento, dice la palabra de Dios que ella le dice a David: y te establezca por príncipe sobre Israel. Esta mujer estaba segura que David iba a ser rey en Israel. Al parecer, de pronto, más segura que el mismo David. Y esa seguridad es muy importante. Esa seguridad en la palabra de Dios. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Ella está segura que David va a ser rey de Israel y que todo lo que Dios ha hablado acerca de David efectivamente se cumplirá. Se iba a cumplir. Tenemos nosotros la certeza y la seguridad, como Job en medio de su prueba, en medio de ese dolor insoportable y de ese fastidio que le producían esas úlceras, esas llagas en su cuerpo, que se rascaba con desespero, en medio de ese desespero que le producía, esa comezón, ese picor, ese fastidio de esas úlceras que tenía en su cuerpo. Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Esa expresión yo sé, yo estoy seguro, esa es una maravillosa expresión que habla de seguridad en Dios a pesar de las cosas que estén sucediendo. Me llama también la atención en la Biblia la seguridad, por ejemplo, que tenía José con respecto a la respuesta de Dios y que Dios le daría a su pueblo la tierra que les había prometido. Dice la palabra de Dios que murió finalmente
Jacob, y que José le hizo un encargo a sus hermanos y por ende después de ahí a todos los que eran de la descendencia del pueblo de Dios. Dice la Biblia que les dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. En otras palabras, yo no lo voy a ver, pero yo estoy seguro que esa tierra que Dios nos ha prometido, Él va a cumplir sus promesas. Así será lo que Dios ha prometido, así acontecerá. Entonces llevarán ustedes mis huesos después de que yo muera y los sepultarán en esa tierra, aunque yo no estaré allí para verla, por lo menos entierren mis huesos allí, porque yo estoy seguro que así va a ser. Y seguro que esos huesos de José, que a partir de ahí en adelante el pueblo de Israel debía transportar, esos huesos hablaban de una promesa que Dios iba a cumplir y de un hombre que murió seguro que Dios cumpliría su promesa. Dice entonces la palabra de Dios que le dice David a Abigail: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Es como la expresión o la respuesta que Dios le dio a algunas mujeres en la Biblia. Por ejemplo, a la mujer de flujo de sangre, el Señor le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. O aquella palabra que le dio el Señor a aquella mujer pecadora que enjugó con sus lágrimas, que regó con sus lágrimas los pies del Señor y los enjugó con sus cabellos. Aquella mujer del capítulo 7 de Lucas, que se llama la mujer, que llaman la mujer pecadora, el Señor le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Esa es la respuesta, esa es la expresión de la petición que ha sido contestada. Ve en paz, sube en paz. Y nosotros vemos que efectivamente Dios le concedió a Abigail más de lo que ella pidió. Porque lo que Abigail le pidió a David es simplemente que no ejecutara el juicio de destrucción contra su casa, sino que además de eso, Dios le concedió a Abigail más de lo que ella le pidió a David. Porque no solamente salvó de la muerte a su casa, sino que Dios se encargó de aquel hombre y decidió ponerle fin al sufrimiento, a la decepción, al dolor, a la tristeza, a la aflicción que le ocasionaba vivir con un hombre insensato. Finalmente Dios permite que se terminen esos días de malos tratos, de la vida miserable que le daba aquel hombre, y entonces ella pueda ser tomada por un hombre que verdaderamente la iba a apreciar, un hombre que verdaderamente supo reconocer el valor que esa mujer tenía. La actitud de Abigail nos inspira a nosotros para interceder también de la misma manera, para ser generosos como ella fue generosa también. Y también la actitud de ella nos motiva a nosotros para humillarnos delante de Dios como ella se humilló delante de David y obtener la respuesta de Dios, y para llenarnos de la seguridad de las promesas de Dios, que Él va a contestar y que Él va a responder. Aquella mujer sufrió al lado de ese hombre, pero Dios le puso fin al suplicio que ella vivía con ese hombre insensato. Dios seguramente también tendrá fin a esa situación insoportable que usted vive en su casa o en o por causa de alguna enfermedad o por cualquier otra circunstancia. Nuestro Dios es misericordioso
y Él sabe poner fin a las situaciones angustiosas de nuestra vida cuando nos humillamos delante de Él, cuando intercedemos, cuando actuamos conforme a su palabra y cuando confiamos y con toda seguridad creemos que de Él viene la respuesta a nuestras vidas. Quiero que oremos en este momento, quiero orar por su necesidad, por esa petición que usted tiene, y también estaré orando por las distintas peticiones. Y quiero que usted me acompañe en este momento para orar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias por el consejo y por la reflexión de tu palabra en este momento. Gracias por este tiempo, Señor, en el que me permites acercarme a ti ahora en compañía de aquellos que se unen en esta palabra de oración. Aquellos que de pronto, como Abigail, tienen una situación difícil en sus hogares, en sus casas, o que de pronto se ven amenazados ante algún peligro como ella. Y en medio de las circunstancias difíciles, Señor, se acercan a ti, creyendo con seguridad que tú habrás de cumplir tus promesas de bendición, de respuesta a tus hijos, en medio de lo que ellos están viviendo, Padre amado. Glorifícate, por favor, ahora. Visita a tu pueblo de manera especial. Glorifícate, Dios Todopoderoso. Permite que aquellos que están pasando por momentos angustiosos y difíciles, que necesitan una respuesta urgente, como en el caso de Abigail, así también ellos reciban, Señor, la respuesta positiva a la petición que tienen delante de ti. Te presento especialmente los enfermos, aquellos que tienen mucho tiempo de estar sufriendo, padeciendo, soportando el suplicio de una enfermedad que cada día desmejora sus cuerpos, que cada día, como en el caso de la mujer de flujo de sangre, parece que cada día les va peor, Dios mío. Te pido que obres de manera especial, que toques, Señor, los cuerpos enfermos, que te glorifiques en todos los enfermos, restaura sus cuerpos, sánales, Señor, toda enfermedad que aqueja sus cuerpos, Señor, encárgate de ella. Nosotros clamamos, Señor, y creemos que hay sanidad en estos momentos. En el cuerpo de los enfermos reciben sanidad ahora por la fe en tu palabra. En el nombre de Jesucristo, suple, Señor, toda faltante que haya en el hogar. Mira esos problemas en el hogar que hay, esas situaciones que hay difíciles en cada hogar y en cada familia. Visita los hogares, Señor. Haz misericordia y glorifícate. Señor, mira la petición de ese esposo, de esa esposa, para que tú pongas final al suplicio que ellos viven y han vivido en sus hogares. Glorifícate de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito, Dios mío, en cada una de esas situaciones que ellos están viviendo. Glorifícate, Padre amado. Tú sabes, Señor, lo que ellos han vivido, lo que han soportado, lo que han sufrido, pero tú eres fiel, Señor, y tú oyes la oración de tu pueblo, de los menesterosos, de los necesitados, de los que sufren. Glorifícate, Señor, en medio de las circunstancias difíciles que algunos están pasando, Señor. Trae respuesta a las peticiones, a las súplicas de cada uno de ellos, Señor, y conforme al propósito tuyo, haya respuesta, Señor, respuesta positiva en esta tarde, Señor, a las necesidades de tu pueblo. Glorifícate, Dios mío. Oh, Señor, yo confieso bendición sobre tu pueblo. Bendigo en tu nombre a tu pueblo, Señor, a mis hermanos y hermanas que están en circunstancias difíciles, Señor, que creen que de parte tuya viene la respuesta, el milagro, la provisión que necesitan, oh Dios. En el nombre de Jesucristo, confieso que así será, Dios mío, por la fe en tu palabra divina y gloriosa. Sí, Padre Celestial, muchas gracias. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. A ustedes, mis amados hermanos, les agradezco mucho por haberse tomado este tiempo para escuchar, para recibir la palabra de Dios. Gracias a ustedes que siguen nuestra página En Contacto con Dios y también las publicaciones a través de YouTube. Gracias
Que el Señor bendiga cada día más sus vidas, sus hogares. Sigamos confiando en Dios. No hay razón para desmayar. A pesar de las circunstancias difíciles que podamos estar pasando, recordemos que debemos confiar en Dios, que la oración nunca está de más, que Dios siempre, dice la Biblia, que cercano está Jehová a todos los que le invocan de corazón. Así que debemos clamar a Dios, creer en su palabra, en sus promesas, y veremos la respuesta de Dios en medio de las circunstancias que estemos viviendo y en cada situación que estemos afrontando. Así que, mis amados hermanos, un abrazo, agradecido por los mensajes de cada uno de ustedes para mí, para mi hogar, también de parte de mi esposa, de mi hijo. Bendiciones para todos ustedes. Les extrañamos, les amamos en el Señor y esperamos con la ayuda de Dios poder volver a vernos cara a cara y darnos un abrazo en la casa de Dios. Gracias a todos, feliz resto de tarde, noche para todos ustedes, que sigan pasando un día bendecido en compañía de sus seres queridos. Dios les guarde, Dios les bendiga.